queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Senado sancionó 35 leyes, designó a 2 autoridades del país durante la primera mitad del año. En lo que va de estos meses hasta el 15 de junio, del 22 de enero al 15 de junio, hemos hecho un total de 35 proyectos de ley. Hemos sancionado 35 leyes. Uno podría decir, es mucho, es poco, es muy relativo. La Cámara de Senadores durante la primera mitad de la gestión 2016 sancionó 35 leyes, dentro de las que se encuentran la Ley Nacional de Deportes y la Ley de Identidad de Género como las más destacadas. Designó a 2 nuevas autoridades importantes para el país, como el Defensor del Pueblo y Contralor General del Estado. Participó en la Comisión Mixta de Investigación de los Contratos del Estado y la empresa china CAMSE. El año pasado hemos tenido un total de 124 leyes que han sido tratadas y sancionadas en el ámbito del Senado, ¿no? En lo que va de estos meses hasta el 15 de junio, del 22 de enero al 15 de junio, hemos hecho un total de 35 proyectos de ley. Hemos sancionado 35 leyes. Uno podría decir, es mucho, es poco, es muy relativo. Es muy relativo, yo les diría, porque depende en muchos casos del tipo de norma del que se trate. No es lo mismo una norma como la Ley de Identidad de Género, que demanda mucho trabajo de socialización, que demanda mucho trabajo de ir a los diferentes ámbitos a discutir esta norma, tener muchas reuniones, tener muchos debates, debatir dentro de la comisión, debatir fuera de la comisión a través de participación ciudadana, que por ejemplo una aprobación de un contrato de crédito, por ejemplo, ¿no? Eso no amerita mucho debate. Llega el proyecto, ¿no es cierto? Y el proyecto es considerado y rápidamente llega el informe de la comisión y rápidamente se aprueba. No amerita ningún tipo de socialización, ni de debate con organizaciones, ni debate ni siquiera con la oposición. Muchas veces se aprueba de una manera mucho más rápida, ¿no es cierto? Más expedita. Entonces quizás esa es un poco la explicación. Este año hemos estado trabajando una serie de proyectos que evidentemente nos han representado un mayor grado de dificultad, ¿no? Ustedes van a encontrar allí algunos de estos temas. Además de esto que aparece acá publicado, hemos tenido 2 importantes desafíos durante este año. Uno de ellos ha sido la designación del nuevo Defensor del Pueblo. Como ustedes saben, el señor Villena, que era el anterior Defensor del Pueblo, tuvo vencido su mandato, ¿no es cierto? Él había sido elegido por 6 años y nosotros tuvimos que justamente llenar ese cargo, esa función tan importante como es la del Defensor del Pueblo. Hemos hecho un proceso que ha demorado aproximadamente 1 mes y medio, casi 2, ¿no es cierto?, en el cual justamente se ha hecho una preselección, después se ha hecho la designación finalmente en el ámbito de la Asamblea, y ustedes lo saben, hace un par de semanas, algunas semanas, un poquito más de 1 mes, tenemos ya a un nuevo Defensor del Pueblo, que es justamente el señor David Quesanos, ¿no?, que ha sido elegido por la Asamblea. Hace poquito, esto es mucho más reciente todavía, entiendo yo que fue la semana pasada, hemos procedido a la designación del nuevo Contralor General del Estado. El señor Gabriel Herbas había venido como interino, como Contralor interino durante los últimos años, y bueno, era parte de los compromisos que habíamos asumido como Asamblea, la de avanzar en el llenado de ciertas acefalías, cubrir ciertos ámbitos del Estado que se encontraban en acefalía. Uno de ellos, el Contralor General del Estado. González informó también que el Senado participó de la Comisión Mixta de Investigación que indagó sobre los contratos del Estado con la empresa china CAMSE, misma que arrojó en su informe final que no hubo tráfico de influencias en la adjudicación de esas obras y adquisiciones. Otro elemento que nos ha tenido muy ocupados durante este año, y aquí tengo justamente presente a uno de los compañeros que ha sido parte de esta comisión especial que se ha constituido para investigar esas supuestas denuncias de irregularidades que habrían en los procesos de contratación del Estado con la empresa china CAMSE. Tanto que se ha escuchado de ese tema, ¿no? Trataron por todos los medios de vincular a la comisión que se ha creado dentro de la Asamblea con los temas de la señora Zapata, ¿no? Toda la telenovela del hijo, que el no hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros hicimos un trabajo que era el que se había encomendado justamente en la Asamblea a esta comisión, que era el de identificar si había habido algún tipo de irregularidad, algún tipo de hecho de corrupción, algún hecho ilegal en el proceso de contratación entre el Estado y la empresa china CAMSE. Fue un trabajo que hicieron los compañeros durante casi 3 meses, casi 90 días. Hicieron visitas a los lugares, fueron básicamente 6 proyectos. Rubén Medinaceli es nuestro senador, que era justamente miembro de esa comisión, que ha hecho un gran trabajo. Rubén,
¿Quién más estaba de nuestro Senado? El otro, Milton Barón, que era el otro compañero senador que estaba en la comisión. Y el senador Ortiz, digamos, por parte de la oposición, ¿no? Entonces, esto demandó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio a los compañeros que estuvieron justamente trabajando. Y desde el ámbito administrativo nosotros estuvimos también acompañando las gestiones que estaban realizando estos compañeros, porque demandaban muchos viajes, había que movilizarse a un lugar, había que ir a visitar, a reunirse con técnicos, había que movilizarse a los lugares donde estaban los proyectos, a otras capitales, en fin, fue un esfuerzo muy importante que yo quiero realmente destacar y resaltar de los compañeros, y que evidentemente nos tuvieron ocupándonos bastante del tiempo que ha transcurrido en esto que va del año. Reveló que al 15 de junio también se elaboraron muchos proyectos de ley y códigos como el de procesal civil y procesal penal, mismos que serán revisados y considerados en lo posible hasta fin de la legislatura 2016-2017. Otro tema importante que nosotros estamos trabajando y que no aparece aquí reflejado es el tema de un desafío que nos hemos planteado como Asamblea, y es la presentación del Código del Sistema Penal. Es una norma, creo que ya en una anterior reunión algo les he comentado sobre este tema, que ya veníamos trabajándolo. Nuestro desafío es poder tenerlo ya en consideración de la Asamblea hasta el próximo 6 de agosto. Nosotros tenemos la premura de poder presentarlo ya nomás, cosa que hasta el 6 de agosto ya pueda estar siendo considerado y ojalá sancionado en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quiero contarles, yo sé que todos no somos abogados, quizás muchos no entiendan el tema, pero simplemente para que ustedes se den idea de lo importante que va a ser la aplicación de este código. Por eso es que nosotros lo estamos trabajando con tanto empeño y con tanto detalle. En realidad es una herencia que hemos recibido del anterior periodo constitucional, de los anteriores asambleístas, y nosotros lo hemos continuado. Tiene más de 3 años este trabajo, y nosotros el año pasado lo hemos retomado, lo hemos impulsado y ya estamos casi en la parte final de su elaboración. Estamos ya en la etapa de revisión final para incluirlo, incorporarlo a la Asamblea. Es en realidad una sumatoria de todo lo que tiene que ver con el ámbito penal. Está el Código Penal, está el procedimiento, es decir, de qué manera se va a aplicar la norma, y finalmente en ese mismo cuerpo, en ese mismo código, se encuentra la Ley de Ejecución de Penas, ¿no? Que tiene que ver con las sanciones que reciban quienes eventualmente sean encontrados cometiendo algún tipo de delito de carácter penal. Son más o menos 1.200 artículos. Dense cuenta ustedes la magnitud de ese trabajo. Nosotros generalmente trabajamos normas, digamos así, haciendo un promedio de 5 o 6 artículos, ¿no? Hay leyes de un artículo, ¿no? Hay leyes de 5, hay otras de la ley del deporte, por ejemplo, que eran como 70, 80, no me acuerdo ahorita bien, pero eran como 80 artículos, ¿no? Ley del deporte, aproximadamente. Entonces, ya les digo, estamos hablando de un cuerpo de 1.200 artículos que evidentemente nos va a demandar un trabajo muy significativo, muy importante. Entonces, en eso también nos hemos dedicado, o a eso hemos dedicado parte de nuestro tiempo durante esta temporada. Quiero comentarles que junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, con la compañera Gabriela Montaño, somos miembros de la Comisión de Seguimiento a la Implementación de los Códigos Morales. En este momento particularmente el Código de Procedimiento Civil y el Código de Familias, que son los que en este momento para nosotros son como nuestros bienes más cuidados, nuestros bienes más preciados. Quiero decirles que hemos tenido todas las semanas reuniones con los presidentes de las diferentes instancias del órgano judicial. Nos hemos reunido con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia todas las semanas, con algunos miembros del tribunal, con algunos vocales. Nos hemos reunido con el presidente del Consejo de la Magistratura, con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la Escuela de Jueces, en fin, las máximas autoridades, las altas autoridades de la justicia de nuestro país, con las que estuvimos reuniéndonos cada semana justamente para hacer una evaluación de este tema y hacer ajustes respecto de la aplicación de esta normativa. También en el ámbito judicial quiero comentarles que gracias a la invitación justamente que nos hizo el Ejecutivo, hará una cosa de un mes y medio, poquito antes, unas 2 o 3 semanas antes de la cumbre judicial, nos incorporamos junto con Gabriela Montaño también al gabinete jurídico, que es el que trabaja en el ámbito del Ejecutivo y que ha sido el ámbito desde el cual justamente se ha llevado adelante la cumbre judicial. Allí estuvo la ministra Virginia Velasco, que es la ministra de Justicia, estuvo la ministra Leni Valdivia, que es la responsable de Transparencia, estuvo el ministro Raimi Ferreira, estuvo el ministro Carlos Romero, el ministro Cocarico, César Cocarico, el ministro Trigoso de Trabajo, ¿no? Y bueno, en fin, ahí tuvimos el privilegio de poder estar junto con ellos para justamente
ir avanzando en el tema de la cumbre judicial. Allí llevamos las propuestas de la Asamblea, se consensuó un poco el modo de trabajo que hubo allá, ¿no es cierto? En fin, simplemente nos sumamos y fuimos parte de ese equipo que llevó adelante esa experiencia que fue justamente la cumbre de justicia. Como verán, son varios temas que tenemos por delante, y les decía, me encantaría que cuando nos volvamos a encontrar a fin de año, les pueda contar, por ejemplo, que hemos avanzado con el Código Laboral. Lo estamos trabajando, es un código muy importante, muy delicado. Hay un par de leyes que tienen que ver con el tema de salud. La Ley General de Salud es una de ellas, muy importante, que nosotros estamos trabajándola y que queremos, ojalá, poder ya aprobarla este año, en esta gestión, en lo que nos queda de esta legislatura. Tenemos otras leyes también importantes, como la Ley del Agua, ¿no es cierto?, la Ley de Medio Ambiente, tenemos la Ley del SENASAC, en fin, tenemos varios proyectos de ley que están pendientes ahora mismo, que los estamos trabajando con mucho cuidado, con mucho cariño, junto con diputados. Quiero cerrar, compañeros, con un pequeño informe respecto a la construcción del edificio. Seguramente ustedes han visto en la parte trasera de la Asamblea, ya se ha demolido una parte de la vieja estructura, y no quiero hacer interpretaciones ni entrar en subjetividades, ¿no? Pero a ratos esos lugares en los cuales han pasado tantas cosas, a veces tan feas, tan duras para el pueblo, uno quisiera hacerlos desaparecer, ¿no?, por completo. Es decir, que ya nadie se acuerde de ese lugar, ¿no?, ya ni pasemos por ahí, o hagamos otro tipo de cosas, ¿no? Por ahí va la cuestión. Pero la verdad, les digo, es que las condiciones en las que trabaja la Asamblea no son las mejores, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han caminado por los pasillos, han estado haciendo algún trámite, etcétera, y seguramente se han dado cuenta, vivimos hacinados, apretados, condiciones que realmente no son las mejores, ¿no? Hay muchos problemas. El otro día hubo un incendio en una oficina, en fin, es un tema. Además que estamos desparramados, ¿no? Hay unas oficinas que están allá arriba por la Plaza Murillo, otras que están por allá por la Comercio, otras más abajo, y esa no es la forma de trabajar, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que, aprovechando bien los ahorros que se ha hecho en la Asamblea, porque básicamente han sido los ahorros que se ha hecho en la Asamblea los que permiten encarar esta construcción, se ha decidido ir adelante con esta obra. Ha sido una decisión complicada, difícil, porque seguramente, yo entiendo, mucha gente dice, mucha, habiendo tanta necesidad de hacer hospitales, tanta necesidad de hacer otras cosas, ¿cómo van a hacer sus edificios de sinvergüenzas, ¿no? Pero quiero decirles algo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos hablando del primer órgano del Estado, ¿no? Es el lugar donde nacen las leyes, donde nace justamente esas herramientas, esos instrumentos que van permanentemente reforzando, y nosotros queremos mejorando el contrato social, ¿no? Entonces, nos parece importante que esa instancia, que es tan importante, tenga pues un lugar digno para realizar sus actividades. Además, un lugar en el que pueda funcionar todo, que no esté desparramado por diferentes puntos de la ciudad. Seguramente, quizás algunos conocen el proyecto, es muy ambicioso, es muy lindo, es una construcción muy importante, y es una construcción que se va a hacer para los próximos 100 años. Y es muy probable, compañeros, y van a ver ustedes lo que va a pasar de aquí a un tiempo, yo personalmente tengo la tinca de que no me voy a sentar yo en esos curules, en esos lugares. Yo creo que la construcción va a demorar un poquito más de lo que se está pensando. Entonces nosotros en realidad vamos a hacer, quizás por ahí nos invitan al acto de inauguración como asambleístas, que es posible, por ahí nos invitan, ¿no? Por ahí no hay presupuesto, pero en fin, nosotros sentimos que es una obra que no es para nosotros, no es una vivienda para nosotros, no es el lugar donde nosotros nos vamos a quedar a vivir eternamente o a trabajar eternamente, ni mucho menos. Es una importantísima infraestructura que va a quedar para la ciudad de La Paz, que va a quedar para el Estado plurinacional y sobre todo para la Asamblea, que es el órgano más importante del Estado. Quizás algunos de ustedes puedan ser los que estén en esos lugares, caminando por esos pasillos, sesionando en esos hemiciclos que se están construyendo ahora, o quizás sean sus hijos, ¿no? O quizás sus nietos. Así de larga va a ser la duración de ese edificio. Por eso se lo está haciendo bien, con buenas bases, sólido, ¿no es cierto?, importante. El informe de la Cámara de Senadores destaca que al 15 de junio se desarrollaron 99 sesiones, 60 de comisiones y 39 del Pleno de la Cámara, además de 9 sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Asimismo, se realizó 609 peticiones de informe escrito, 4 peticiones de informe oral y 2 interpelaciones. Además, se elaboraron 148 declaraciones camarales, 29 resoluciones camarales y 3 minutas de comunicación. 35 leyes aprobadas, sancionadas y luego promulgadas por el órgano ejecutivo hasta el 15 de junio. Nuestras sesiones ordinarias, donde todos los senadores se congregan o están concentrados, mejor dicho, en relación de discutir y aprobar estas leyes, son 39 a la fecha. Y las sesiones de Asamblea Legislativa, 9 hasta el 15 de junio. En general, ahorita hasta la fecha hemos ejecutado un 32% del presupuesto global, ¿no?, como ejecución. Tenemos 72 senadoras y senadores entre titulares y suplentes. Tenemos el personal permanente, que es el administrativo, con ítems, que son 157 funcionarios. Tenemos 210 el personal eventual, que es los que explicaba, que son los asesores directos de los senadores. Y 16 funcionarios que están en las comisiones mixtas que se han conformado especiales. Conocemos que hay una ley que aprueba la inserción del personal con discapacidades en las entidades públicas y un decreto que regula que cada entidad pública debe tener por lo menos un 4% de personal con discapacidad. Nosotros tenemos un 13% de personal con discapacidad, o sea, 3 veces más de lo que establece el decreto, ¿no? Y el 87% es el personal sin discapacidades. Participó del acto de audiencia pública y parcial de rendición pública de cuentas y avance legislativo gestión 2016-2017 la ministra de Transparencia Leni Valdivia, quien destacó que este tipo de actividades contribuyen a consolidar la institucionalidad del Senado y fortalece al sistema democrático transparente de cara a sus mandantes. No podríamos concebir un Estado fuerte, un Estado plurinacional digno, soberano y vigoroso si no hay transparencia, si no hay ética y si no hay moral en los servidores públicos y, por supuesto, en las autoridades de los 4 órganos del Estado. O no deberíamos dudar ni un momento que este tipo de audiencias de rendición pública de cuentas contribuyen a consolidar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, por supuesto, contribuyen a fortalecer nuestro sistema democrático. Es importante que este tipo de audiencias no solamente se las conciba para cumplir una formalidad, sino que se constituyen el escenario en el cual los senadores y la Cámara de Senadores pueda, de cara al pueblo, a nuestras organizaciones sociales, decirle qué es lo que se ha avanzado en la mitad de esta legislatura 2016-2017.